jefe del servicio de kinesiología del Hospital Italiano y pertenece al Comité de Ventilación Mecánica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y muchísimos títulos más. Y hoy vamos a discutir un tema que a veces lo tenemos un poco olvidado los intensivistas, ¿sí? Que es la función muscular o el músculo y su función como órgano, su función endocrina, y muchas más cosas que se están conociendo ahora de la función muscular. Y un poco también de miopatía asociada al paciente crítico. Así que cuando vos... Alejandro Martín, soy el que está con el barbijo naranja. Buenas tardes, Ale. Gracias por todo. Ahí, ahora pongo la... ¿Ahí la tienen? Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos nomás. Bueno, uy, espera, ¿qué hice? Perdón, hice lío. La cerré sin darme cuenta. Ahí ¿está de nuevo? Sí, ahí está perfecto, Alejandro. Bueno, como dijo Juan Manuel, vamos a tocar un tema, pero desde una esquina que muchos o no lo tienen en cuenta, o no lo buscan, o no parece interesante. Por eso lo quise llamar el músculo del paciente crítico y en un subtítulo de la célula de la clínica. Entonces, en principio vamos a empezar un poco con lo que creemos saber del músculo y lo que se ha ido descubriendo, para luego pasar a lo patológico y a cómo, desde el punto de vista celular, se llega a uno de los grandes síndromes que hay hoy en día en estudio dentro de la terapia intensiva, que es la debilidad del paciente crítico y la atrofia muscular propiamente dicha. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con algo de historia. Me interesa saber desde dónde venimos y saber que había muchos que empezaron a ver las cosas mucho antes de que se hablara de medicina basada en evidencia y que los estudios fueran muchos más estrictos. Fíjense, esto es en un British Medical Journal, escribe un médico, un neurólogo, tal Asher, los peligros de ir a la cama o de estar en la cama, ¿sí? Y dentro de esto refuerza este párrafo. El reposo en cama es anatómica, fisiológica y psicológicamente enfermante. Mira a un paciente acostado mucho tiempo en cama, la coagulación de la sangre en sus venas, el calcio que drena de sus huesos, las heces acumuladas en su colon, la piel podrida de su trasero, la orina se escapa de su vejiga distendida y el espíritu se evapora de su alma. Esto, que está escrito en una forma shakespeariana, no deja de estar lejos de lo que sucede y de lo que cada vez se fue estudiando en forma más detallada y más profunda. Entonces, como agenda de esta charla vamos a tener las funciones del músculo esquelético, el músculo esquelético y el diafragma en el paciente crítico. Vamos a hablar un poco, porque la idea no es extendernos en todo lo que hay sobre debilidad adquirida, pero un poco de lo que es factores de riesgo, la evaluación y la clínica de la debilidad adquirida en el paciente crítico. Algunas cositas sobre rehabilitación, porque los programas en sí sería todo otra charla aparte, y supongo que hay gente mucho mejor que yo para darla.
y algunas conclusiones. ¿Qué es lo que sabemos? Que, bueno, que el músculo esquelético es un órgano dinámico que es esencial en la locomoción y en la generación de calor y representa uno de los mayores porcentajes en órgano junto con la piel del cuerpo humano. Pero también se fue sabiendo con el tiempo que tiene un rol esencial en el equilibrio metabólico, en la homeostasis de todos los sistemas. Es el principal órgano receptor de insulina y tiene una gran capacidad para oxidar ácidos grasos, como lo vamos a ir viendo en breve, desarrollando un poquito estas ideas. A mí siempre me picó un poquito este tema, fui descubriendo algunas cosas, entonces cuando me pareció interesante a raíz de un review, de una revisión que había leído, me puse a buscar un poco más y encontré los escritos y los trabajos de todo un grupo liderado por esta médica, esta señora que se llama Bente Pedersen, que es de la Universidad de Copenhague. Ella al día de hoy lleva 20 años trabajando en esto, todo su grupo, y fue la que demostró, ya venían estudiando ellos en las interleuquinas y en las citoquinas, y al estudiar ese tema empezó a ver cómo se comportaba y cómo se generaban citoquinas, pero estimuladas o inducidas por la contracción muscular. Con este descubrimiento se provocó un cambio en el paradigma, porque se empezó a ver que en un proceso de actividad constante, sostenida y de ejercicio, los órganos tan importantes como el hígado, todo el tejido graso, el páncreas, corazón, sistema vascular, tenían cambios en su estructura metabólica, en su producción metabólica, dependiendo de estas mioquinas que eran producidas por los músculos estriados. Entonces uno, como una primera imagen, puede graficar y sintetizar que el músculo tiene 3 tipos de actividades. La autócrina, ¿sí?, la que se genera dentro del mismo músculo, que tiene que ver con la sensibilidad a la insulina, la hipertrofia muscular y la regulación de los hidratos de carbono. La parácrina, que es la que está relacionada con cosas que suceden por vecindad, como los mismos vasos del músculo y de alrededores. Y la endocrina, que es la que sucede a distancia por el viaje en el circuito sanguíneo de estas mioquinas que van a tener importancia fundamental en muchos procesos del hígado, de la grasa y de la absorción de grasas en el intestino. Un segundito que cierro la puerta para que no se escuche. Ahí está. Entonces, antes de entrar en lo patológico, es tener en cuenta, porque creo que esto es lo que cambia la cabeza y nos tiene que empezar a cambiar la cabeza a todos, que cómo puede llegar a ser la generación que vamos a recibir mucho más adelante. Yo no lo voy a recibir porque yo ya estoy más para el geriátrico que para otra cosa, pero los jóvenes que nos están escuchando tendrían que ir viendo que cómo la actividad física y el ejercicio pueden hacer de una persona en su evolución y en su llegada a la vejez con menos probabilidades de tener
patologías graves y con menos probabilidad de ser un ser frágil. Entonces, en este trabajo muy interesante de una revista de diabetología, se muestra un poco que hay una adaptación aguda al ejercicio, donde el fin último y principal es dar energía, ¿sí? Entonces, para lo cual tiene que haber una acomodación del páncreas, del corazón, del hígado, de los vasos, y de la misma fibra muscular. Y luego, si esto se sostiene en el tiempo, hay una adaptación crónica al ejercicio, lo cual, con distintos cambios que se van dando, genera distintos niveles de beneficio en todo el sistema, en todo el cuerpo, aumentando la capacidad anaeróbica, aumentando la sensibilidad a la insulina, aumentando el control de la glucosa, la capacidad oxidativa. Y esto desencadena un sistema más saludable. Por lo cual, al haber mayor sensibilidad a la insulina, hay como contrapartida menor resistencia a la insulina, menor posibilidad de tener diabetes tipo 2, de tener hígado graso no alcohólico, de tener enfermedades cardiovasculares, síndromes metabólicos, obesidad y tener menor posibilidad de muerte en una edad temprana. Ya entrando, ¿todo bien hasta acá? Excelente. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno. Perfecto, sí. Perfecto, Alejandro. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, que sé que es un tema medio árido, ríspido, así que pregunten cuando quieran. Dale. ¿Alguien habló? Voy viendo el chat. ¿Todo bien? Te transmito alguna pregunta. Yo voy viendo el chat. A ver, decime. No. Cuando surge te transmito. Bueno, decime, porque yo, como lo tengo en pantalla completa, no veo el chat. Dale, vos seguí nomás, yo cualquier cosa te aviso. Bueno, dale. Bueno, haciendo punto de apoyo en la primer mioquina que se identificó, que es la IL-6, que no hay que confundir con la IL-6 que produce los monocitos en la sangre y que tienen una clara contribución en el momento de la sepsis. Y después de esto vamos a ver un gráfico que explicita un poco más la cosa. La IL-6 como mioquina, es decir, como citoquina producida por inducción de la contracción muscular, se ha visto que la producen tanto las fibras tipo 1 como 2, y de allí ejerce, como se pueden ver, efectos locales, ¿sí?, como a distancia, interviniendo en la lipogénesis, en la glicogénesis, bloqueando la insulinoresistencia. Y es un antiinflamatorio, esto se descubrió hace poco, que es un antiinflamatorio en fase aguda y bloquea el factor de necrosis tumoral alfa. En este mismo trabajo, el que estoy marcando aquí abajo, el del 2016, la autora muestra que tener en cuenta esto tiene una clara relación con lo que se ha dado en llamar hipótesis de la enfermedad y la inactividad física, donde a partir de la inactividad física hay mayor adiposidad abdominal, infiltrado macrófago en la grasa visceral, hay una inflamación sistémica crónica, con lo que viene aumento de la resistencia insulínica, arteriosclerosis, neurodegeneración, lo cual aumenta la posibilidad de tener todo este tipo de enfermedades.
enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos antes, si una persona entiende la importancia de la actividad física y de la actividad física sostenida, y no quiere decir que tenga que ser un atleta de élite, ¿sí? Tampoco creer que porque uno camina 10 cuadras todo este proceso de mioquina se va a dar por magia, ¿sí? Pero digamos, lo que está aconsejado hoy, tener mínimo 30 minutos de actividad, 3 a 5 veces por semana, puede generar todo este tipo de beneficios. Y esto es muy interesante. En este trabajo ya de hace un tiempo, que es una revisión donde nombran muchos trabajos propios de este grupo de Pedersen, muestran esta curva que a mí me pareció interesante, pero además porque yo no soy un especialista, yo me fui metiendo en esto porque quería ver cómo se conjuga con lo que uno necesita saber para rehabilitar y tratar al paciente crítico desde el punto de vista muscular. A ver, un segundito, Chicos, traten de hablar bajito porque estoy dando clases. ¿Sí? Perdón, estoy cerca de un pasillo y pasan hablando y se escucha mucho. Bueno, sigamos con esto. Fíjense, acá lo que uno puede comparar son las curvas de citoquinas en el torrente sanguíneo, inducidas por el ejercicio, inducidas por la sepsis. Si uno tapa el TNF, uno diría que prácticamente las curvas son similares. Pero no es un dato menor, todo lo contrario, es concluyente que en la curva donde se ven las citoquinas inducidas por la sepsis, lo que prevalece es la aparición previa del TNF, del factor de necrosis tumoral, cosa que no sucede durante el ejercicio. De hecho, aclaran los autores que solo se ha visto TNF post ejercicio cuando esto es tremendamente extenuante. En algún tipo de maratones, de Ironman, de personas no muy bien entrenadas que han terminado con un dosaje de TNF que no tendría que estar presente y que muestra el gran componente inflamatorio. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, al descubrir el músculo esquelético como órgano secretor, esto generó un nuevo paradigma, ¿sí? Entonces hay que entender que ya hoy en día está totalmente definido que el músculo esquelético es un órgano endógeno, que por contracción puede influir en el metabolismo y en prácticamente todos los órganos del cuerpo. Cada vez se van descubriendo más cosas que tienen que ver sobre la célula beta de los islotes de Langerhans, sobre el hígado, sobre los vasos. Hay alrededor de 100 mioquinas identificadas. Bueno, ahora vamos a entrar en otra partecita. Muchos de ustedes ya estarán al tanto y habrán ido leyendo y conocen lo que en su momento, ya hace muchos años atrás, fin de década del 70, principio del 80, se empezó a hablar de la miopatía y neuropatía o neuromiopatía del paciente crítico. Uno de los primeros, las primeras identificaciones que se hicieron de casos fue en casos de asmáticos que habían tenido dosis muy altas de corticosteroides y bloqueantes neuromusculares en crisis asmática, y que habían sufrido este tipo de proceso, de síndrome. Esto recibió
un montón de nombres asociados a diferentes orígenes, siempre dentro del paciente crítico, y hasta que De Jong en el 2002 empezó a hablar de debilidad adquirida, y hoy en día se entiende que es un síndrome clínico caracterizado por debilidad y atrofia muscular generalizado de las extremidades. Adquirida, y esto es clave, en la UCI. Si esto viene asociado a patologías previas, no se está hablando de debilidad adquirida en la terapia intensiva. Sin más razón identificable que la inflamación no específica causada por la enfermedad crítica. Cuando hace muchos años, como les decía, se hablaba de miopatía y neuropatía del paciente crítico, una de las formas de llegar a individualizar estos procesos era en forma invasiva, ya sea por biopsia o por electromiografía. Hoy en día está validado con escalas clínicas, como el Medical Research Council o el HANGRIP, el dinamómetro, para poder entender si el paciente, o evaluar si el paciente, como ven ustedes ahí, si está por debajo de estos límites, es un paciente que tiene una paresia de distinto grado asociada a su estadía en una unidad crítica. Y luego, también, hoy en día, se tiene la misma data para poder tener en cuenta si ese paciente tiene asociada debilidad del diafragma, ya sea con la presión, con la maniobra de oclusión, o ya sea como lo vimos cuando charlamos de los temas de Winning, viendo la excursión o la fracción de engrosamiento del diafragma con ultrasonido. Ahora quiero que se pongan a pensar un poquito de todo lo que dijimos antes de la normalidad y van a encontrar, si van buscando en estos boxes, en estos cuadritos, que muchas de las cosas que dijimos que no suceden cuando una persona tiene actividad física y esas mioquinas entran a trabajar a distancia en órganos importantes, claves, como el hígado, como todo el tejido graso, etcétera, etcétera, vean que acá se empieza a alterar cuando el paciente, ¿sí?, ya sea por la sepsis, por la inmovilidad, por diferentes razones, empieza a tener alteraciones microvasculares, empieza a tener alteraciones metabólicas, se pone hiperglicémico, empieza a tener alteraciones iónicas en la difusión de los canales de calcio, despolarización de la célula, inexcitabilidad de la célula, y disfunción mitocondrial, que lo vamos a ver en breve en un gráfico muy lindo de una revisión que hizo Kress hace unos años. Esto es lo que le hablaba. Cuando uno habla de la debilidad adquirida y de lo que puede suceder en el nervio, en el músculo, está hablando básicamente que, por un lado, el músculo tiende a atrofiarse porque el cuadro que tiene ese paciente, y una de las primeras cosas que están en el score para que esto suceda es la sepsis, hay injuria, hay isquemia microvascular, hay catabolismo, y la misma inmovilidad genera un círculo vicioso. Por otro lado, el nervio sufre una injuria microvascular, hay isquemia del nervio, disfunción de los canales de calcio, lo que lleva a la injuria mitocondrial del nervio. Entonces, con este combo, los pacientes empiezan a tener este cuadro de debilidad adquirida.
Sintetizando, la fisiopatología de la atrofia muscular conlleva disfunción mitocondrial, cambios en la microcirculación, liberación de citoquinas preinflamatorias e inactivación de canales de disodio del músculo esquelético. Si uno lo pasa a imágenes de la microscopía electrónica, uno puede ver, esto es en un control, donde se ve claramente los sarcómeros, las bandas de actina y miosina, corte del área del tendón, y en un paciente inmovilizado, cómo hay un cambio y un daño en la estructura sarcomérica. Yendo con el mismo esquema de pensamiento al músculo diafragma, uno puede decir lo siguiente: es decir, el diafragma es un músculo altamente activo, que tiene un ciclo de trabajo muchísimo más elevado comparado con los demás músculos del cuerpo. Está trabajando todo el tiempo. Y parecería ser que este nivel de actividad en un escenario fisiológico es lo que explica, o puede explicar, por qué el diafragma es tan vulnerable en un momento de injuria. Porque en un escenario fisiológico es un músculo que está trabajando permanentemente, pero la injuria lo daña mucho más rápido, porque es como que se queda mucho más rápido sin reserva. Pudiendo, y fíjense, esto es clave, pudiendo mostrar signos de disfunción mitocondrial, y esto se ha visto en biopsias, entre 6 y 12 horas de iniciada la ABN. Lo que no está claro aún, y esto es una revisión que hicieron unos médicos en Canadá, entre los cuales hay un médico argentino, colega nuestro del hospital, acá del hospital italiano, que está trabajando allá en Canadá, José Dianti. No está claro aún cuánta actividad es necesaria para mantener activo el músculo. Se sabe que la atrofia es mala, lo vamos a ver ahora en un cuadro. Se sabe que el otro extremo, es decir, el no descargar a un músculo, tenerlo sobrecargado, también es malo. Lo que no se sabe en el medio, cuánta actividad mínima es necesaria para que el músculo no se atrofie, no se debilite. Es un cuadro muy interesante. Uno, por un lado, tiene al paciente que sufre de falla respiratoria aguda, que lo lleva a la terapia intensiva, y que por el otro lado requiere ventilación mecánica. Entonces uno tendría que pensar en dos esfuerzos inapropiados, ¿sí? Que haya una insuficiente descarga, es decir, que el diafragma tenga una actividad muy elevada, o que, por otro lado, al ventilarlo, el diafragma tenga una muy pobre actividad o casi nula. A esto se le agrega lo que genera la sepsis y la desnutrición. De un lado o del otro, ya sea por disfunción o por atrofia, se llega a la debilidad diafragmática. Y acá, achicando un poquito más el foco, es clave entender por qué es importante tener en cuenta al momento de intubar a un paciente y no pasarse, como decimos habitualmente los porteños, no pasarse de rosca, ¿sí? Y esperar, no, va a mejorar, apoyarlo un poquito. Y por el otro lado, una vez que está ventilado, dejarlo en forma inadecuadamente relajado y sedado sin que ese músculo funcione. En este extremo, donde un paciente ya sea no intubado o intubado pero muy mal ventilado y con mucha asincronía, puede producir esto que se llama contracción excéntrica. ¿Qué es una contracción excéntrica? Para los que no están muy en el tema del músculo, es
aquella contracción que se da con el músculo ya elongado. El mejor ejemplo en el sistema esquelético es cuando ustedes van en bajada, ¿sí? Van caminando en bajada y los isquiotibiales se van contrayendo, pero están elongados, porque ustedes están en un modo de palanca donde, si la bajada es muy empinada, tienen que estar frenando y haciendo que el músculo, en el momento que se flexiona la pierna, ya está estirado. Bueno, eso que en un músculo esquelético puede ser importante y puede dañar, imagínense en el músculo diafragma. Esto es muy común de verlo, por ejemplo, en el EPOC. El EPOC, que tiene un músculo totalmente plano, en el esfuerzo, ¿sí? Cuando todavía usa lo que tiene de diafragma, lo está haciendo con un músculo totalmente elongado. En este extremo de la relajación, mejor dicho, de la falta de trabajo de ese músculo, tendríamos al músculo, hipotéticamente, en un punto donde está totalmente contraído, está elevado, el músculo no está trabajando, ¿sí? Entonces, esto da atrofia, esto da injuria inducida por la carga. ¿Cuáles son hasta ahora los posibles herramientas que tenemos sobre las cuales hay bastante evidencia? Es evitar disincronías, ¿sí? Preservar un monto normal abajo de actividad diafragmática, como dije antes, no se sabe cuánto, y mantener una titulación adecuada de la piel. Sobre este tema se ha trabajado mucho, ya fíjense las fechas, desde hace 30 años que se viene trabajando tanto en humanos como en animales, viendo qué pasa cuando el músculo entra totalmente en reposo y cómo cae la fuerza medida en Newton. Y este trabajo, fíjense, de más adelante, 2008, grupo control, los casos, ¿sí? Los casos llevaban promedio entre 18 y 69 horas de ventilación y se ve una franca reducción del tamaño de las fibras, tanto rápidas como lentas, ¿sí? Fíjense cómo se va alterando totalmente, ¿sí? la miosina, tanto la rápida como la lenta, al estar en reposo. Por otro lado, como comenté, lo importante de no exponer al músculo a contracciones excéntricas. Esto, que es de hace ya bastantes años, 2009, un trabajo en archivo de bronconeumología guiado por un maestro del tema, que es el doctor Gracino, que es otro argentino que vive, creo que todavía está vivo, debe tener más de 80 años, que todavía está, siempre vivió hace años en Canadá, fue uno de los que participó en los primeros trabajos que se empezaron a hacer con Lemaire sobre lo que era el índice tensión-tiempo del diafragma para medir fatiga. Y acá se ve claramente, ¿sí?, cómo en esta biopsia el músculo que trabaja en elongación se empieza a lastimar cuando acá se ven todas las fibras alineadas. El otro tema interesante, y acá es solo para informarlos, da también para mucho, y hay mucha gente que se especializa sobre este tema en particular, que es la sarcopenia, ¿sí? El proceso de sarcopenia es un proceso que lleva a la masa muscular a tener el reemplazo de tejido graso y conectivo.
Antes se pensaba que estaba solo asociado a la vejez, pero en realidad está asociado a procesos de fragilidad. No necesariamente solo las personas muy mayores tienen sarcopenia. Es un proceso complejo, como vamos a ver en el siguiente slide, donde intervienen varias alteraciones metabólicas, que involucra a tener una disminución en la calidad del músculo, el aumento de la grasa intramuscular y la disminución del espesor y el área de sección del músculo. Y en terapia intensiva se ha estudiado especialmente que edad y sarcopenia tienen una asociación importante. El 25% menos de masa muscular al ingreso, y entre 40 y 60% está asociado a pacientes que están con sepsis o distrés. Y este es otro punto clave, que tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando de la salud del músculo previo. La preservación de la reserva proteica puede ser un determinante clave en la morbilidad y capacidad de recuperación. Entonces, todo, digamos, cómo esté el paciente antes y todo lo que le pase y lo podamos evitar mientras su estadía en terapia va a ser un determinante de tener esa reserva proteica que lo va a ayudar a tener menos secuelas. Como podrán ver, el llegar a la sarcopenia, a que el músculo sea un músculo que pierde volumen y que reemplaza fibras, es complicado y tiene que ver con todo un sistema de alteración endocrina y hormonal. Pero a nosotros, dado el tema, nos interesa mucho esta vía. ¿Por qué? Porque por esta vía de la hipófisis se llega al aumento del cortisol, ¿sí? Y el cortisol es el que genera que haya más glucocorticoides en el músculo de los que debe haber, y que es lo opuesto a lo que hace la insulina. Cuando hay sensibilidad a la insulina, el músculo es capaz de tener más proteogénesis. Cuando hay más cantidad de cortisol, el músculo tiende a tener una proteólisis, es decir, una destrucción de las proteínas. Entonces, para ir terminando, la inmovilidad en el paciente crítico depende de muchísimas cosas, ¿sí? El músculo en sí, eso ya lo hablamos, de la función cardiovascular, de la función respiratoria, ¿sí? Se le afecta, mejor dicho, muchas cosas, el sistema central y la composición del cuerpo. Y tengamos en cuenta que esto no es lento. Por reposo absoluto se puede perder un 1% de masa muscular, ¿sí? Y 25% de la fuerza muscular en 7 días. Entonces, todo esto nos hace pensar que tenemos sobre todo dos poblaciones muy susceptibles. Aquellos que son afectados por la sepsis y la ventilación prolongada, y aquellos que, ya sea que se dé a la vez o no, a los ancianos con sarcopenia y pacientes con altos requerimientos de corticosteroides. Y acá podemos sintetizar todo lo que nos lleva a la debilidad muscular, ¿sí? Ciertos fármacos, la hiperglucemia, la sepsis, ¿sí? La degradación energética y la inmovilización. Como dijimos antes, esto que empezó siendo un proceso que se dio en llamar tanto miopatía o neuropatía del paciente crítico y que clínicamente es muy difícil separarlas, se empezó a estudiar con electromiografía y biopsia, y hoy en día está validado usar el Medical Research Council o usar el HANGRI. ¿Cuál es la clínica básica? Hay debilidad muscular generalizada y simétrica, hay tetraparesia flácida o tetraplegia, masa predominio distal, este es uno de los signos
importantes. Hay pérdida de sensibilidad profunda y hipoestesia, reflejos disminuidos ausentes, y otro dato clave es que los pares craneanos están conservados. ¿Qué debemos saber para que ustedes ahonden en el conocimiento de la rehabilitación precoz? Esto yo ya se los había dicho cuando hablamos de cómo importan los protocolos, la suma de protocolos en el destete, el famoso bundle, cómo los paquetes ayudan. Y estos dos autores insisten sobre todo dentro de este ciclo de protocolos, de coordinar la respiración espontánea, el despertar, el monitoreo y manejo del delirio, con la movilidad, es decir, temprana. Y se le ha agregado hace poco tiempo la importancia que tiene el compromiso familiar en estos procesos. Si nosotros logramos trabajar en equipo y llegar a entender todo esto, lo que nos dice la evidencia actual es que cuando la rehabilitación precoz ha demostrado que disminuye la estadía en UCI y la debilidad muscular, la duración de la ventilación mecánica, que son las dos cosas que a nosotros, los kinesiólogos, nos importan mucho porque somos los que estamos más ligados a ello, pero también está relacionado directamente con los costos de internación, con el delirio. Y por otro lado, esto es como una balanza, todo esto que disminuye, lo contribuye a aumentar el despertar, la fuerza de la función muscular, la recuperación funcional, la supervivencia y la calidad de vida. Este es un metaanálisis de hace poquito, de este mismo año, y muestra cómo en la mayoría de los trabajos que se han publicado, más o menos desde el 2009 hasta la fecha, la rehabilitación temprana favorece al cuidado usual. Y para ya terminar, antes de las conclusiones, esto lo agregué porque me llegó hace poquito, es un trabajo hecho por médicos kinesiólogos, y la que figura primero es una psicóloga de un instituto que hay acá en Buenos Aires, que se llama la Clínica Basilea, que su expertise es en el ventilado crónico, y hicieron un estudio para ver la fragilidad y la calidad de vida previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos crónicos y su asociación con la mortalidad en un centro de vinculación de la ventilación mecánica y la rehabilitación. Y fíjense, los que tienen más edad, los que son más débiles, sobre todo desde el punto de vista del músculo respiratorio, es decir, que tiene una Pimax menor, los que tienen un índice de fragilidad mayor, entre los que fallecen, se decanulan mucho menos, los que luego de decanular fallecen, son muchos menos que los que se decanulan y siguen vivos. Y esos son los mismos que tienen un índice de fragilidad más bajo, ¿sí? Tienen menor edad y más fuerza de músculos inspiratorios. Yo se los puse, es un artículo que está en castellano, interesante para leerlo, porque si bien no tiene que ver directamente con esto de los músculos, está asociado el tema. Bueno, concluyendo, tener en cuenta las capacidades del músculo esquelético más allá de su función locomotora. Yo creo que esto es para abrir un poco la cabeza, sobre todo a los que trabajamos en esto. Analizar desde la perspectiva de la rehabilitación si el entrenamiento muscular solo influye en la recuperación o además son los efectos en otros procesos endocrinos inmunes los que tienen que ver.
pensar los programas de rehabilitación y de movilidad con esta perspectiva. Yo creo que esto es clave. Nosotros acá lo estamos viendo cada vez más, sobre todo en situaciones complejas como el pre- y post-trasplante, sobre todo en el pre- y post-trasplante de pulmón. Respecto del diafragma, tener especial atención en el concepto de contracción excéntrica relacionado con el atraso en brindar el soporte ventilatorio adecuado. Y como último, yo les diría que todos los que nos relacionamos con la rehabilitación, ya sea más directo o indirectamente, y el paciente crítico, debemos estar atentos a las investigaciones que van a seguir sucediendo, como dijo Juan, en el campo del metabolismo y el músculo. Así que bueno, yo llego hasta aquí y queda abierto el debate y todo lo que quieran preguntar y comentar. Buenísimo, Alejandro. Muy, muy, muy claro. Bueno, vamos a abrir ahora las preguntas. Yo quisiera iniciar porque tengo algunas dudas. Cuando yo empecé mi residencia hace algunos años atrás, de bloqueantes neuromusculares en terapia intensiva casi era mala palabra, digamos. ¿No? Estaba prohibido usar los bloqueantes neuromusculares. Sí. Hoy sabemos que tienen alguna relación con la debilidad adquirida, pero por otro lado también hay recomendaciones de usar los bloqueantes en distrés respiratorios en algunos pacientes seleccionados en las primeras horas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo seleccionan ustedes los pacientes que van a usar bloqueantes neuromusculares? Y si en este momento de pandemia y qué sé yo, han usado más bloqueantes y han visto más compromiso muscular. Buenísima la pregunta, y da para muchas aclaraciones. Primero, de hecho, en uno de los trabajos, creo que se lo mandé, uno de los trabajos de este grupo de Copenhague, ellos hablan en su momento del tema inflamatorio y la ventilación, el músculo del paciente crítico, y nombran los bloqueantes. El tema es que en el momento de que se empieza a ver la asociación a la debilidad adquirida o a la neuromiopatía del paciente crítico, los bloqueantes neuromusculares no son los que usamos ahora, ni los que usó Papazian en el trabajo de distrés. ¿Sí? Es decir, lo que usábamos en la década del 80 era pancuronio y ahora se usa tracurio, becuronio, que tienen menores efectos indeseados. De hecho, el trabajo de Papazian está hecho, creo que con atracurio o becuronio, no me acuerdo. O roncuronio, pero... Rocuronio, está hecho con rocuronio. Sí. Con rocuronio, ¿no? Sí. Por eso. Esa es la primera aclaración. Segundo, nosotros, primero te cuento fuera del COVID y después te digo dentro del COVID. Fuera del COVID, nosotros tratamos de no ser, de utilizar demasiado los miorrelajantes, salvo en fase hiperaguda del distrés severo, donde el paciente está totalmente duro, y esto tiene que ver ahora con lo que yo te voy a decir del COVID, tiene una compliance muy, muy baja, y cualquier desadaptación genera un trabajo enorme, empezando porque tenga contracción excéntrica del diafragma, sobre todo si es un paciente joven. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Vos habitualmente, en el distrés, por ponerle un título, una etiqueta, en el distrés común que tenés en terapia, en el distrés severo, con menos de 100 de PAFI, tenés, hablando un poco de esta taxonomía de ¿cómo se llama este hombre italiano? De Gattinoni, ¿sí? Tenés un pulmón con baja compliance y alta elastancia. Así que es muy poco complaciente, ¿sí? Es duro, es muy duro. Lo que se ha visto, aunque está discutido, es que el distrés del COVID es un distrés que por lo general no va acompañado de un pulmón extremadamente duro.
lo que hace que te permita evaluarlo muy de cerca y saber si realmente el paciente se va a beneficiar con bloqueantes neuromusculares. Porque en realidad, cuando uno lee el trabajo de Papazian, el efecto de los bloqueantes, además de parecer que tiene un efecto reparador o protector, y esto lo muestra muy bien en una charla que siempre da Ricardo Valentini, ellos estudiaron con todo un sistema de monitoreo a los pacientes bloqueados, ¿sí? Bloqueados, y encontraban algún tipo de actividad o de asincronía, ¿sí? Entonces, es importante, por un lado eso, y por otro lado, de qué tipo de pulmón estás hablando para llegar al bloqueante. Yo no me cabe duda que en un pulmón que es extremadamente duro, ¿sí? Y con muy baja compliance y una elastancia muy alta, ¿sí? Lo que sería la taxonomía H de Gattinoni, porque él habla de la elastancia, es high elastance o low elastance. Bueno, en la categoría H de Gattinoni, y no quepa de la duda que a lo mejor es necesario. Lo que se ha visto hasta ahora, que muchos de estos pacientes que tenemos ventilados no tienen compliance demasiado baja. Perfecto. No sé si contesta todo lo que... Sí, sí. Y ahí, relacionado con esto también, dijiste algo muy interesante sobre la contracción del diafragma en situación de elongación o contracción excéntrica y las asincronías. La pregunta es práctica, ¿sí? Observa una asincronía, ¿sí? Sin compromiso o sin generarle compromiso clínico en términos de hipoxemia, no le genera autopip, no es un paciente. ¿Sí? Yo me pelearon con eso. La pregunta es, paciente confortable y aparece un doble disparo cada tanto, ¿sí? Tengo que tomar acción. ¿Esto le puede ser deleterio en términos musculares al paciente o solo trata una asincronía cuando tiene compromiso clínico? Preguntita que te hiciste, ¿eh? Mira, yo te la voy a hacer más difícil. Vamos a partir de un punto más conflictivo para que se entienda. Con esto del COVID, viste que salió el tema del prono consciente. ¿Sí? Bueno, el gran problema del prono consciente, si en tu hospital hay un protocolo de no usar ni BNI ni alto flujo, es que vos estés llegando tarde a cómo está ventilando el paciente, por más que le mejore la FiO2, la PO2. Porque todos sabemos que además la PO2 sola no es un buen indicador de que el paciente no se está injuriando. ¿Sí? No siempre es un buen indicador de injuria. ¿Sí? Entonces, esto trasladado al paciente ventilado lleva a que, si uno al paciente lo tiene ventilado y la la sincronía que contás es aislada, bueno, uno puede ver si eso tuvo que ver con que el paciente está nervioso, recién se despertó. Bueno, ahora, si es permanente, si transcurre durante un tiempo, ahí es el otro tema. Es decir, hay que ver la reserva que tiene el paciente. No todos los pacientes, cuando hacen asincronías, rápidamente se descompensan, hacen arritmias y se ponen hipoxémicos. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes que vos los dejás esperando? Es lo mismo que el paciente que vos no querés intubar, ¿sí? Y no lo intubás porque te viene una PAFI buena. Y el tipo, después de 6 horas de sostenerlo, de golpe se te chocó. ¿Qué pasó ahí? Perfecto. ¿Entendés?
Está clarísimo. La fatiga es muy difícil de preverla en todos los pacientes por igual. Porque si vos me decís, bueno, tengo un paciente con patrón paradojal, y vos decís, yo no espero con patrón paradojal. Pero vos me decís, porque eso es fácil, tiene patrón paradojal, listo, no espero. O lo cedo si está intubado, o lo intubo si no está intubado. Ahora, el problema es el medio, el gris. Es decir, sí, mira, lo veo respirando un poquito, pero los gases son buenos. No está acidótico. Y bueno, la pregunta es, ¿vas a esperar que se ponga acidótico? Ahora, si vos me decís que tenés un paciente para que no está intubado, olvídate del COVID, y en tiempos normales, y vos al ponerle alto flujo, ponerle BNI, el tipo mejora. Bueno, es otra cosa. Te está hablando de que le diste descanso a los músculos, independientemente de que antes o después tenía mejor o peor PAFI. PAFI. ¿Mm? Está clarísimo, Alejandro. Parece que no hay una receta de cocina para esto, hay que estudiar cada caso, ¿no? Aquí Laura pregunta, cuando vos hablas de rehabilitación precoz o rehabilitación temprana, ¿qué se entiende por temprana? A ver, yo te puedo contestar, por un lado, por lo que hacemos, y por otro lado, por lo que hay evidencia. La evidencia más contundente la dio un trabajo en el 2009 el grupo de John Picres, un tal Schwickert, que salió en el Lancet, que cambió un poco el mundo de esto, porque los tipos tomaron dos grupos de pacientes ventilados críticos. A un grupo se le hacía rehabilitación por indicación médica y otro grupo era según un protocolo establecido. Algo muy parecido de lo que hizo él hace muchos años para el protocolo de Winning, pero en rehabilitación. ¿Sí? Tenía ese mismo concepto. Uno era lo que el grupo decía, no, a este todavía no, a este esperemos, y en otro era un protocolo. Si el paciente tenía esto, no tenía esto, no tenía esto, se empezaba. Primero, lo que se vio, la diferencia de inicio era de casi 7 días de diferencia. ¿Sí? De un día .4 a casi 6 o 7 días en el grupo que se esperaba. Lo importante fue los beneficios. Tuvieron menos días de ventilación y cuando se los siguió a distancia, al alta, a los que se fueron de alta, todas las funciones que tenían que ver con la actividad diaria eran mejor en el grupo que habían hecho rehabilitación desde un primer momento al que no. De hecho, esto tanto generó ruido que después salieron todos los trabajos de que siempre se ha discutido y se sigue discutiendo. Si empezás primero el winning o empezás primero la rehabilitación. Entonces sale el tipo intubado, caminando, y entonces decís, pero si puedo hacer todo eso, ¿por qué no lo extubás? Y bueno, ¿me entendés? Está todo, en el medio está todo ese bollo. Nosotros, habitualmente, tenemos la suerte de contar con un cicloergómetro, entonces empezamos en los que están que vemos que van a estar muy averiados porque vienen de una sepsis, ya estando estables, ni siquiera te digo bien, no tienen que estar, salvo que, bueno, le estés poniendo inotrópicos a mansalva y el tipo esté horrible. Pero si no, nosotros actuamos de entrada, primero con cosas básicas de movilidad, cuidados del posicionamiento, en los más críticos, con ese mismo cicloergómetro, tenemos la suerte de que el cicloergómetro trabaja como si fuera la modalidad de un respirador. Todo pasivo, activo asistido o activo. ¿Sí? Entonces vos lo pones al paciente, si lo pones en modo pasivo, la máquina trabaja, si lo pones en modo activo asistido, el paciente inicia el esfuerzo y la máquina le sigue el pedaleo, y si lo pones en activo, es una bicicleta más. ¿Sí?
cuando tenemos varios pacientes y no contamos porque tenemos un solo cicloergómetro, bueno, hacemos todo una... A nosotros nos ayuda mucho que tenemos un sistema abierto de terapia. Los pacientes los familiares se pueden quedar con el paciente, los entrenamos. O sea, ahora, olvídense, no estoy hablando de la época esta de pandemia, estoy hablando de situación normal. Se lo entrena el familiar para que haga ciertos movimientos, y cuando ya están más estables y aunque no lo podamos destetar, los empezamos a sentar y hacemos toda la progresión. Pero yo te diría que precoz es, no sé, al día y medio, 2 días como mucho, no hay que esperar más. O sea que fuera cuando se ha superado la etapa de riesgo vital, podemos decir. Claro, totalmente. De hecho hay trabajos donde te muestran grillas donde te ponen todas las variables del paciente divididas por cardiológicas, pulmonares, metabólicas, y te van marcando si está para pasivo, activo asistido o activo, ¿sí? Salvo que, no sé, esté enemo, no sé, hipotenso, bueno, está bien. Y así todo el cuidado postural se lo tenés que brindar dentro de lo posible, ¿sí? Pero nosotros hemos tenido pacientes críticamente enfermos y hemos tratado de que la parte muscular no se deje de lado. Perfecto, queda clarísimo la importancia, y creo que cambia totalmente la evolución de estos pacientes, no solo como dices vos dentro de la terapia, sino en la reinserción. Si ustedes quieren tener una charla de esto, un colega nuestro del equipo, así como yo me he dedicado más a la parte de la fisiopatología, hay un colega que se llama José Arteaga, que es un capo en todo el tema del estudio de los programas, de la gestión de los programas, de las alternativas que hay para aplicar distintos programas. Si querés después te paso el mail y le escribís, él va a estar gustoso de darla. Perfecto, seguimos comprometiendo gente nosotros. Bueno, para no monopolizar la charla, dejo abierto a ver si alguno de los demás oyentes quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo no? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar? ¿O lo transmite a través del chat y yo se lo transmito? Acá en el chat, yo abrí el chat, no veo ninguna pregunta, pero... No, la de Laura que contestamos hace un momento. Sí, ya contestamos la de qué consiste la rehabilitación temprana, y bueno, si alguien más quiere... Bueno, si no hay más dudas, ¿sí? Te damos muchísimas gracias, Alejandro, siempre tan generoso vos con tu conocimiento, y la verdad que en este tema en particular, que yo me declaro totalmente ignorante, aprendí un montón, ¿sí? Así que vamos a intentar siempre poner en práctica lo que nos transmites. Dale, y si querés después por mail te mando el mail de José Arteaga, y si ustedes lo quieren ubicar para tener una charla más específica de programas, él no va a tener ningún problema. Excelente, te tomo la palabra. Dale, yo después ahora te lo copio a él para que sepa que cuando le escribas de qué se trata. Perfecto. Alejandro, soy Martín. Sí. Bueno, hola, gracias por todo y bueno, lo tuyo siempre muy, muy científico y estadístico. Y quería preguntarte si vos en tu servicio, en los programas que tienen de movilización precoz y estas cosas, utilizan o implementan lo que es la electroestimulación. Linda pregunta, mirá. Nosotros al principio nos entusiasmamos mucho. Justo además porque al poco tiempo había salido el trabajo de la gente del CEMIC, de Mariano Setten y grupo. Hoy en día nosotros tenemos un equipito para hacer, pero te diría que hoy en día con todo lo que hacemos, está bien, nosotros somos un grupo grande,
somos muchos para trabajar. Lo de la electroestimulación, viste que no está muy claro, es decir, está claro que hay beneficios, no está muy claro cómo y qué usar, ¿sí? Porque por lo general los trabajos que se hacen en electroestimulación es por gente de terapia que no tiene mucho conocimiento de los equipos de electroestimulación. Entonces, no, ahí hay todo un gris que no queda claro. Nosotros en su momento lo empezamos a usar, en algunos casos con muy buenos beneficios. Yo te diría que, por ejemplo, si vos tenés un equipo y tenés a alguien que lo pueda aplicar en pacientes que, sabiendo que no vas a poder darle la primer fase, la primera etapa cuando están pasivos, ¿sí? Y que estuvieron muy sépticos y que ya tienen en pocos días mucha emaciación, están emaciados de masa muscular, y posiblemente en un grupo donde no tenés mucha gente para atender, y sí, es una salida importante. Perfecto, Alejandro. Bien claro. No, al contrario. Bueno, bueno, damos por cerrado entonces. Muchísimas gracias, Alejandro. Estamos en contacto y, por supuesto, para lo que vos necesites, también estamos aquí. Dale. ¿Sí? Muchas gracias. Ya en algún momento nos vamos a poder ver personalmente. Esperemos que pase todo esto. Ojalá. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao, un abrazo. Bye.